Vamos a dar comienzo a la actividad organizada, el coloquio, por la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Hola, hola, ya estamos aquí. Vamos a hacer algo. La señora de la prensa ya puso like. ¿Qué? Bueno, creo que si hablamos sin micrófono nos escuchamos igual, pero. No. Por las dudas. Pero por si acaso, ¿se escucha así? Más cerca. Bueno, entonces, vamos a hacer así. Ahí. Esto no tiene pie, no tiene jirafa, entonces va acá. Ahí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Allá el compañero está al fondo. Ya está. Si escucha él, escuchamos todo. Ahí entonces yo voy a hacer así. No, si no, claro, sí, o si no, porque a veces yo con este bozarrón así. Y si no, así. Así. Dale, vamos a darle así. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradecerles que estén por aquí acompañándonos a esta convocatoria del capítulo Uruguay de la Red de Artistas e Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Quiero tomar 2 minutos para hacer una breve reseña para quienes no conocen a la Red H, la Red en Defensa de la Humanidad. Comentarles que allá por 2003, en La Habana, un 1 de mayo, un grupo de intelectuales preocupados por la invasión a Afganistán e Irak decidieron hacer un llamamiento que se llamó Llamamiento a la Conciencia del Mundo, del que me permito leer un pequeño párrafo. Lo leyó el intelectual mexicano Pablo González Casanova. Este párrafo dice: hoy existe una dura campaña en contra de una nación de América Latina. El acoso de que es objeto Cuba puede ser el pretexto para una invasión. Frente a esto, oponemos los principios universales de soberanía nacional, de respeto a la integridad territorial y el derecho a la autodeterminación. Me parecía más que interesante esta cita cuando hoy 185 países en la Asamblea de Naciones Unidas y por 30 años consecutivos votó en contra del bloqueo criminal de los Estados Unidos contra Cuba. Todo el resto es un poco anécdota en relación a la Red H. Contarles que, bueno, que es una organización internacional donde aproximadamente 400 personas la integran en más de 50 países, totalmente horizontal en cuanto a su funcionamiento y su organización, y que tiene como pilares de funcionamiento y de fundación la defensa del planeta, la de la integración de los pueblos, de una economía emancipadora y solidaria, de la soberanía y legalidad internacional, de la participación popular, de la unidad de la diversidad y la cultura, de la cultura y el conocimiento para todas y todos, en defensa de la pluralidad y de la veracidad de la información, en defensa de la memoria y en defensa de la paz. Como simple anécdota, pero muy importante, hablar de algunos y algunas de sus fundadores, como la premio Nobel lideresa indígena Rigoberta Menchú, o la economista mexicana Néstor Ceseña, o el sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón, o el expresidente Evo Morales de Bolivia, o a quien perdimos hace poco tiempo, el historiador de La Habana, Eusebio Leal, el periodista español José Serrano, el economista Samir Ader de Egipto, etc. Otros miembros que la integran o la integraron, en Brasil, la licenciada en Letras Marilia Guimaraes, o el teólogo Fray Beto, el actor estadounidense Danny Glover, o la periodista y ensayista argentina Estela Caloni, Noam Chomsky, el filósofo y lingüista norteamericano, la activista norteamericana antibelicista Cindy Sheehan, o los escritores Saramago o Adolfo Pérez Esquivel. En nuestro país, Benedetti o Eduardo Galeano,
fueron también fundadores e integrantes activos de la Red en Defensa de la Humanidad. Y estas tres hermosas mujeres que me acompañan en el panel, Nagui Mansilla, que bueno, que luego la presentaremos, luego Diane Denois y Marina Cultelli, que seguramente todas y todos conocen. Voy a darle paso ahora a Nagui, contarles que Nagui es magíster en arte por la Universidad de Toronto. Me corregís luego si en algo me equivoco o algo me olvido, no digo. Ella es doctora en Historia con especialización en Ciencias Políticas. Entre sus publicaciones podemos señalar que es coautora con Carlos Machado de la Cronología Histórico-Cultural de América Latina y el Mundo, un hermosísimo libro con un formato apaisado hermoso que particularmente me gusta mucho. Actualmente es secretaria académica de la Fundación Beatriz, es secretaria de la Asociación de Amigos de Eduardo Galeano e integrante, como decía hoy, del capítulo Uruguay de la Red H. Así que las dejo con las palabras de la E. Bueno, muchas gracias, Enrique. No soy doctora. Bueno, por poquito, pero no soy. Quiero agradecer a la Red por haberme invitado. Muchas gracias. Me preguntaba yo qué diría sobre Cuba. Capaz pensé en el contexto histórico, lógico, pero de larga duración, las relaciones con los vecinos, las migraciones, la relación con Estados Unidos. Bueno, decanté en que tenía que ser un año. ¿Un año cuál? Un año importante, un año significativo. Entonces dije 1958. Entonces les voy a presentar como un panorama de lo que pasó en 1958 en el mundo. Bueno, hiperselección, se imaginarán. Esto está bien así, ¿no? Bien. 1 de enero de 1958 entra en vigor la Convención. Esto, de paso, les digo, es una garantía para que ustedes sepan que no me voy a pasar del tiempo, no me voy a por las ramas, nada. Entra en vigor la Comunidad Económica Europea, que hoy conocemos como Unión Europea. Bobby Fischer gana el campeonato de Estados Unidos de ajedrez con 14 años. Mientras que un B-47 de la Fuerza Aérea estadounidense deja caer una bomba termonuclear en suelo estadounidense, en el río Savannah, en Georgia, que nunca se encontró y de la que nada se habló después. El egipcio Gamal Abdel Nasser se convierte en presidente de la nueva y efímera República Árabe Unida, recuerdan, entre Siria y Egipto, y como espejo enseguida, apoyada por Occidente, obvio, la Federación Árabe entre Irak y Jordania, que acordaron el rey Faisal con su primo Hussein I de Jordania. También duró poco porque le pegaron un tiro a Faisal y se proclamó la república. En marzo, Nikita Khrushchev asume como primer ministro de la Unión Soviética, manteniendo el cargo de secretario general del PQS, Partido Comunista. En abril se realiza el primer vuelo transatlántico, Londres, Nueva York, la British Airways. En mayo, la tremenda crisis de los pieds noirs franceses nacidos en la colonia de Argelia, como saben, simbra la estructura política francesa, casi llegan a una guerra civil. Entonces recurren desesperados de nuevo al general de Gaulle para que resuelva todo. En China, Mao Zedong, que ahora se dice Mao Zedong, ¿vieron? Lanza el movimiento finalmente fracasado del Gran Salto Adelante. Había sido detenido por los soviéticos tras la derrota de la Revolución Húngara de 1956. Fue llevado a la Unión Soviética y reingresado a Hungría clandestinamente. En junio de este año 1958, ahorcan al ex primer ministro Imre Nagy, es ejecutado y su cuerpo oculto por 31 años. Yo nací unos meses después y por eso me llamo como él. Volvamos a Estados Unidos. En junio, Alaska se convierte en el 49º estado de la Unión. El problema racial se agudiza, si alguna vez quedó... Sí, se agudiza siempre. Este junio, Richard Lavin, díganme si no es un apellido perfecto, un hombre blanco,
y Mildred Jeter, descendiente de negros y de indios, viajan de Virginia a Washington D.C., a la capital, para casarse. Cuando vuelven, son arrestados por violar la Ley de Integración Racial de 1924. Esta es una historia que tiene para largo. Y en septiembre, fíjense, los vecinos de Little Rock, Arkansas, desafían la decisión de la Suprema Corte de Integración Racial en las escuelas blancas y prefieren cerrarlas a admitir negros. Todo esto pasa mientras Jack Kilby crea el primer circuito integrado en una pieza de silicona, el microchip, y se empieza a usar la lata de aluminio como envase de alimentos. 1958. El 2 de octubre, Guinea, parte del África Occidental Francesa, proclama su independencia bajo el liderazgo de Sékou Touré. Es el primer país del África subsahariana en independizarse de Francia. En octubre muere el Papa Pío XII, ese aristócrata Eugenio Pacelli, y lo sucede el patriarca de Venecia, Angelo Giuseppe Roncalli, como Juan XXIII, el bueno Juan XXIII, que se llamó igual que aquel antipapa del siglo XV. En diciembre, dos datos que me encantó ponerlos porque son antipódicos. Se funda en España el grupo nacionalista vasco Euskaditas Batasuna, ETA, Patria Vasca y Libertad, único grupo armado que emerge durante el franquismo. Y del otro lado, Ruth Handler patenta la muñeca Barbie en Los Ángeles, California, sin saber que se convertiría en el segundo juguete más vendido del mundo, después del Lego. Bueno, apretadísimo puñado de datos culturales. En Italia, Domenico Modugno nos deja el inolvidable y versionado a morir Nel blu dipinto di blu, volaré, ¿recuerdan? Y el guitarrista español Andrés Segovia estrena Fantasía para un gentilhombre de su connacional Joaquín Rodrigo. El luisianense Jerry Lee Lewis, The Killer, canta con un piano enloquecido Great Balls of Fire, y en otro registro Frank Sinatra nos deja Come Fly With Me. Recuerdan también el malogrado Richie Valens, que en realidad se llamaba Richard Valenzuela, descendiente de mexicanos, que populariza La Bamba. Al año siguiente muere en un accidente de aviación, recordarán que es un episodio que da lugar a McLean para su American Pie en 1971. Bueno, otra historia también. El nigeriano Chinua Achebe escribe esa demoledora novela Todo se derrumba, que vende millones de ejemplares y la votan como la mejor obra africana del siglo XX. En Gran Bretaña, Graham Greene publica Nuestro hombre en La Habana, y póstumamente en Italia, la única novela del príncipe Giuseppe de Lampedusa, Il gatto pardo. Vayamos a América Latina. Dos presidentes derrocados, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela recién y Juan Domingo Perón de Argentina en 1955, coinciden en Santo Domingo en enero de 1958. Allí llegará también el enero siguiente Batista. Hagamos un repaso de las primeras elecciones, de las principales elecciones. El 2 de febrero, como candidato único y con una mayoría abrumadora, es reelegido Alfredo Stroessner en Paraguay. Su octava y última vez era en 1988, lo que lo convierte en el dictador más antiguo de América Latina. En Argentina, tras un acuerdo con Perón a principio de año, Frondizi vence en las elecciones del 23 de febrero. El 6 de julio en México, el priista Adolfo López Mateos triunfa con el 90% de los votos en una elección en la que votan por las mujeres por primera vez. Y él dice: mi gobierno es, dentro de la Constitución, de extrema izquierda. Nosotros hacemos que le creemos. Pero el 4 de septiembre, por el estrechísimo margen de 33.000 votos, sí triunfa Jorge Alessandri sobre el candidato de izquierda, esta vez de verdad, Salvador Allende, en Chile. El 3 de octubre, en elecciones estaduales acá en Río Grande do Sul, Brasil, es elegido Leonel Brizola como gobernador, que estatiza las multinacionales ITT y Bond & Share. Pero al día siguiente ocurre la elección más impactante de la región. Es elegido como edil municipal
en San Pablo por 100.000 votos Cacareco, el rinoceronte del zoológico. Esta idea será tomada luego por los canadienses, que formarán un verdadero partido político que se llama Rhinoceros en 1963 en Montreal. Mayo caliente con el recorrido de buena voluntad del presidente Richard Nixon por América del Sur, que fue convertido en un fiasco, protestas en casi todas las ciudades, con incidentes graves en Lima y en Caracas, pedradas, golpes, insultos que llevan a Eisenhower a desplegar tropas en las bases caribeñas. En Estocolmo, en un templado domingo 29 de junio, 15 grados, Brasil gana por primera vez la final de la Copa Mundial de Fútbol frente al locatario Suecia, 5-2. Y allí se destaca el joven de 17 años, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Les recomiendo leer los relatos de Galeano sobre Pelé, Garrincha y este mundial en Memoria del Fuego y en Fútbol a Sol y Sombra. Lunes 22 de diciembre, Trujillo y Duvalier se encuentran en la frontera y firman un pacto de mutua protección contra el comunismo. No solamente por los tumultos de la común vecina isla, sino porque 5 meses antes Duvalier había reprimido a muerte un levantamiento de exoficiales que intentaban derrocarlo. Papadoc Duvalier organiza entonces esa fuerza paramilitar que han oído mucho, directamente bajo su mando los temibles Tonton Macut. El 31 de diciembre, aviones de la Fuerza Aérea Guatemalteca bombardean embarcaciones mexicanas pescando ilegalmente en aguas jurisdiccionales de Guatemala. El incidente lleva a una ruptura de relaciones entre ambos países, pero enseguida se recomponen. El baiano Jorge Amado escribe Gabriela, Clavo y Canela. El mexicano Carlos Fuentes, La región más transparente. El chileno Pablo Neruda, Extravagario, y el peruano José María Arguedas, Los ríos profundos. Una Circe Maya de 25 años publica En el tiempo. Cuánto estallar de luz despiadada se hunde. Tajo curado, rostro cubierto, había un párpado abierto que no quería, abierto, costándole, doliéndole, y que por fin se cierra. El suizo cubano Alejo Carpentier está viviendo en Caracas, publica Guerra del Tiempo, pero también termina de escribir ese año y allí El siglo de las luces, publicado 4 años después. El chileno Lucho Gatica canta la famosísima versión, adoro esta versión, del reloj, compuesta en 1956 por el mexicano Roberto Cantoral, y en Brasil nace nada menos que la bossa nova, en la voz susurrante de João Gilberto en Chega de Saudade, de Tom Jobim y Vinicius de Moraes, 4 años antes de Garota de Ipanema. En pintura, el chileno Roberto Mata denuncia la tortura y la guerra de Argelia que vimos antes, en esa brutal tela El interrogatorio. Y del otro lado, la surrealista hispano-mexicana Remedios Varo nos regala Creación del mundo o microcosmos. Y nos vamos a Cuba. Cuba es una isla. No, es un archipiélago. Isla de Cuba, isla de Juventud y unas 1.600 isletas en el mar Caribe. La superficie es de casi 110.000 kilómetros cuadrados y tiene 11 millones y medio de habitantes con un 23% de población rural. 103 habitantes por kilómetro cuadrado. Para comparar, Uruguay es más grande, 176.000 kilómetros cuadrados, pero con una población de 3 millones y medio de habitantes. Solo 4% de población rural y una densidad de 20 kilómetros por kilómetro cuadrado. En la época que nos concierne, Cuba tenía algo más de 6 millones y medio de habitantes y una población rural casi de la mitad. Bueno, ¿qué pasaba en 1958? Febrero. El pentacampeón del mundo de Fórmula 1, Manuel Fangio, iba a participar del segundo Gran Premio de Cuba. Pero el domingo 23 a las 8:45 de la mañana, un miembro del movimiento 26 de julio lo secuestra en su hotel. Fue un bombazo internacional. Tras la carrera, que por supuesto Fangio no corre, es liberado en la embajada y dirá:
no experimento rencor alguno contra mis secuestradores, y si lo hecho por los rebeldes fue por una buena causa, entonces, como argentino, yo la acepto como tal. Incidentalmente, ese verano, también del 58, hubo un intento de secuestrar al actor estadounidense Johnny Weissmuller, ¿se acuerdan? El que hacía de Tarzán. Ah, sí. Bueno, resulta que se dio cuenta y entonces empezó a gritar como Tarzán y atrajo a la gente, lo reconoció, la muchedumbre se acercó a él para pedirle autógrafo y listo, no lo pudieron secuestrar. En abril había fracasado, saben, el llamado a una huelga general y el 25 de mayo se lanza la gran ofensiva gubernamental con casi 12.000 hombres. Recuerden que el ejército rebelde eran 3.300 hombres armados. Bueno, mal pronóstico. Sin embargo, a partir de junio, los rebeldes comienzan una exitosa contraofensiva. Diciembre será definitivo, del 22 al 31. Camilo Cienfuegos toma Yaguajay el miércoles 31. Che, se rindió Yaguajay. Estoy contando las armas. Son más de 350 fusiles, 3 trípodes, un mortero 81, una bazuca y equipo. Te veo mañana, Camilo. El propio Che, Ernesto Guevara, había tomado Santa Clara ese mismo día y entonces la isla quedaba dividida en dos y la dictadura colapsaba. Saben que la misma madrugada de ese año nuevo, Batista huye de Cuba hacia la Dominicana Trujillista, como habíamos dicho, llevándose el tesoro cubano. Enseguida recalará en Madeira, Portugal de Salazar, para terminar, sin que nos sorprenda, en Guadalmina, al sur de la España franquista. Allí morirá 14 años después. Déjenme terminar con el fragmento de un texto de Galeano referido a este año, en Memoria del Fuego. Dice así: 1958, Yaguajay, Camilo. Atravesando como por magia bombarderos y emboscadas, las columnas invasoras llegan al centro de la isla. Queda Cuba cortada en dos cuando Camilo Cienfuegos se hace dueño del cuartel de Yaguajay, tras 11 días de combate, y el Che Guevara entra en la ciudad de Santa Clara. La fulminante ofensiva arrebata a Batista la mitad de la isla. Camilo tiene barba y melena de profeta bíblico, pero no es hombre de ceño fruncido, sino de risa abierta de oreja a oreja. La gesta épica que más lo enorgullece es aquella ocasión, esto es divino, en que engañó a una avioneta militar en la sierra, echándose encima un botellón de yodo y acostándose quietito con los brazos en cruz. Mi hijo mayor se llama Camilo por él. Muchas gracias. Muchas gracias, Nagui. Yo pensaba mientras te escuchaba cuántas y cuántos quisimos, en primera persona, tener una profe de historia como vos. Haber podido estudiar historia de esa manera, lo reclamé toda mi vida. Gracias, Nagui. Bueno, continuamos con Diane de nuevo. Les cuento, seguro todos y todas la conocen, artista, cantautora. Comenzó, entre otros, con Eduardo Mateo. Editó varios discos, múltiples espectáculos por el mundo entero. Autora y coautora de varias canciones. Tal vez una de las que más se hicieron populares fue Como un pájaro libre. Hermosísimo tema que luego Mercedes Sosa, Rumbo cantaran por el mundo. En coautoría con Adela Gay. En coautoría. Me leíste la punta. Porque por varios lugares por allí aparece tu nombre solo como autora y en otros lugares al revés. Es bien interesante aclararlo. Hay que ser democrático y decir la verdad. Totalmente, y eso me encanta. Voy a hablar a título personal. Para mí una de las cosas más lindas que te escuché fue Mejor me voy con Mateo, Musicación 4:30. Me encanta. Pero nada, es un paréntesis.
Tenía por acá un apunte que decía que junto a Susana Castro, Ernesto Laíño y Walter Reino, con prólogo de Mario, inmortalizaste toda la obra de Ibero Gutiérrez. Hoy por hoy integras el Consejo Administrativo de la Fundación Mario Benedetti y, como decíamos al principio, también el capítulo Uruguay de la Radio Uruguay. Te escuchamos, Diana. Gracias Enrique. Bueno, buenas tardes y gracias por estar acá. Yo, como mi compañera, para no pasarme mucho, me traje unos apuntes para no aburrirlos demasiado. Y antes de hablar de lo que significa la cultura en Cuba y la proyección que ha tenido en América Latina y en muchas partes del mundo, yo quisiera señalar que el concepto de cultura para la Revolución Cubana, para esos peludos que bajaron de las montañas en 1958, tuvo un significado muy especial y que yo creo fantástico y único. Y hay dos iniciativas que quiero señalar, porque yo en realidad tendría que hablar también de música, pero estas dos cosas me parecen fundamentales para que se entienda lo que era el concepto de cultura para la Revolución. Uno es, por supuesto, la creación de Casa de las Américas y el otro son las latas de racionamiento. Yo no sé si ustedes saben lo que significa cuando yo digo las latas de racionamiento. Entonces les cuento que hace más de 60 años, cuando empiezan las tensiones de guerra y el bloqueo luego de Estados Unidos, Cuba tiene problemas muy serios de abastecimiento para su población, que ya tenía, como bien se dijo acá, 6 millones de personas, y crean una libreta que se llamó Libreta de Abastecimiento y Racionamiento, con la cual se iba al almacén, a la bodega, al abasto, como lo quieran llamar, a recoger esa cantidad de comida, pero había algunos alimentos que requerían de un envase especial, como por ejemplo las galletas o ciertos fideos, porque no había tampoco dinero para hacer muchos empaques individuales. Entonces crean unas latas, no de acero o de aluminio, pero latas de latón, que coincide con la campaña de alfabetización, porque en ese momento en Cuba, creo, si mal no me equivoco, vos sos historiadora, había más del 60% de analfabetismo. Después vamos a leer una cosa preciosa, eso, dale, sí. Y se les ocurre una cosa que yo encuentro maravillosa, y es llamar a 3 pintores abstractos, Joan Miró, Antonio Saura, que estaba exilado en esa época en Francia, y a Asger Jorn, que para los que no conocen era un pintor danés, noruego también, que fue el que creó el grupo Cobra, que fue un grupo irreverente de pintores abstractos en París en los años 40. Y lo llaman para que pinten las latas de racionamiento y así, a través de esas latas, sensibilizar a la población de las artes plásticas. A mí me parece que es maravilloso, no solamente preocuparse por darle de comer a la gente, sino, paralelo a la campaña de alfabetización, acercarles la posibilidad de tener buenas obras de arte abstracto hecha por 3 grandísimos pintores. Y el otro concepto maravilloso de cultura es que con solamente 3 meses de haberse instalado en la revolución, de haber llegado a lograr la revolución, se crea la Casa de las Américas junto a Aide Santa María, la hermana de Abel, que fue un mártir de la revolución. Ya el concepto de la casa es un concepto, para mí, revolucionario, porque es abrir las puertas de la cultura latinoamericana, al comienzo centrada en la literatura y las artes plásticas y luego ampliada a todas las disciplinas de las manifestaciones culturales. La Casa de las Américas divulga, investiga, auspicia, premia y publica la labor de escritores, de artistas plásticos, de músicos, de teatristas y de estudiosos de la literatura y las artes. Desde 1960, a solo un año de la revolución,
y a pesar de las dificultades económicas que tenía Cuba, ya empiezan a publicar su revista Casa de las Américas. Después vendrán otras publicaciones a partir del año 64, una que era conjunto, que era para el teatro, otra que era especialmente para la música, que era un boletín de música, otro que era Anales del Caribe, con textos en inglés, en francés y en español, lo que a nosotros nos permitió conocer otras realidades que desconocíamos, como por ejemplo de Haití o de otras islas del Caribe. Lo más importante que yo quisiera destacar es lo que significó la Casa de las Américas, por un lado como un faro difusor de la cultura latinoamericana y especialmente en los años 60 de la literatura latinoamericana, porque es gracias a la casa y a sus premios y a su revista que los latinoamericanos pudimos enterarnos, conocer y leer acerca de muchísimos nuevos escritores que de otra manera jamás nos hubiéramos enterado. No nos olvidemos que en la mayoría de los países nuestros desconocíamos las realidades de América Latina. La palabra América Latina era una reivindicación política, ideológica, idealista, pero no teníamos la menor idea ni la menor información sobre sus culturas o sus escritores, pero sí estábamos todos mirando para Estados Unidos y para Europa en aquella época. La Casa de las Américas resultó entonces un faro de difusión hacia América Latina de nuestras propias creaciones. Quienes hemos tenido el privilegio de acceder al archivo de correspondencia personal de Mario Benedetti, hemos descubierto lo que significaron aquellos encuentros anuales en la casa. Porque Mario tenía copia de lo que escribía y de las respuestas, o sea, las cartas que le mandaban sus amigos, y sacaba copia de sus propias respuestas, y ahí se ven los diálogos, donde queda claramente que los miembros del jurado se reunían durante un mes en Cuba para leer las obras que tenían que seleccionar para cada premio. En aquella época, acuérdense que no había ni internet, ni mail, y el correo era imposible, por lo tanto la única solución era reunirse personalmente en Cuba y durante un mes leer, organizarse, discutir, etc. La mayoría de esos escritores que iban invitados por Cuba no se conocían entre ellos. Y es gracias a esa estancia en Cuba que se afianzan los vínculos personales, que se intercambian sus obras más recientes. Venían los escritores con algunos de sus libritos y se iban pasando, e incluso, que eso se ve en las cartas, comienzan a ayudarse los unos a los otros con contactos de otras editoriales. Algunos de esos escritores eran también editorialistas, pero otros que no lo eran le pasaban el dato al nuevo colega sobre la posibilidad de edición que habría en otro país. Se inician relaciones personales que luego durarán a lo largo de sus vidas. De los uruguayos que más iban a Cuba estaban Ángel Rama, Mario Benedetti, Idea Vilariño, Manuel Claps, José Pedro Díaz, entre otros. Son varios los que van, pero son los más asiduos al premio. Y ahí se inician relaciones con los mexicanos como Efraín Huerta, Carlos Fuentes, Sergio Galindo, la salvadoreña Claribel Alegría, con Cortázar, con Vargas Llosa, aunque ambos Marios después se distanciaron, pero muy caballerosamente. Además de los cubanos, Alejo Carpentier, Lezama Lima, Nicolás Guillén y, por supuesto, Roberto Fernández Retamar, que fue el gran impulsor de los premios, luego fue director de la casa cuando fallece Aidé, y la mano derecha de Aidé, ¿no? Bueno, otro aspecto importante que creo de la Casa de las Américas, que creo que hay que señalar también, es el rol difusor que tuvo hacia Europa, lo cual le generó a estos escritores muchas posibilidades de trabajo, por medio de invitaciones de varias universidades europeas, no solamente de Francia e Italia, donde llegaban las publicaciones de la Casa de las Américas, sino también dentro del área socialista. Universidades de Hungría, universidades de Bulgaria, universidades de Checoslovaquia, que le permitió viajar
pero también generar algunos recursos económicos extraordinarios que en aquellos tiempos tanto necesitaban los escritores, yendo a dar cursos o seminarios. La Casa de las Américas promueve, además de las categorías de premiación para poesía, cuento, teatro, novela que ya mencioné, 10 años después empiezan con testimonio, literatura para niños y jóvenes, literatura caribeña de expresión inglesa, literatura brasileña, literatura francófona, después fotografía, grabado, etc. Y hay además un premio para música, composición y otro para musicología. O sea, realmente el área que abarca de las disciplinas del arte en Casa de las Américas es impresionante. Siempre con pocos recursos, pero nunca dejaron de cumplir las etapas y los tiempos previstos para los premios. Eso es brutal, y tampoco de convocar. Bueno, el otro aspecto que me parece interesante de la Revolución es el lado musical, y la Revolución se dedicó a difundir sus propios valores musicales. Que en la isla se conociera todo lo que es la composición, que es enorme. Yo no puedo hablar ahora acá de cada ritmo, porque en Cuba hay fácilmente, si no hay más de 40 seguro, más de 30 ritmos musicales propios. Entonces yo tampoco soy musicóloga, gracias que soy compositora y que estudié música, pero no soy una experta, y además los mato, los aburro, porque es un papiro de género con diferencias sutiles y otras no. Bueno, todos conocemos a Carlos Puebla, que es el más ligado al triunfo de la Revolución, que en realidad es el cantautor testimonial de la Revolución, ¿verdad? Pero hay algo muy cubano, con características propias, que tuvo una gran influencia en las nuevas creaciones musicales, y son el danzón, el son y el son montuno. Más allá de algunas influencias africanas o europeas, el son es un género absolutamente cubano, como lo es el danzón, que se extendió por toda la isla y hasta el día de hoy se baila bien pegaditos, que también se conoce como habanera o la danza criolla, ¿no? De ahí viene. Entonces hay que nombrar a un señor muy importante, que fue el señor Miguel Failde y Pérez, matancero, que la estrenó en el año 1879. El danzón es importante porque el danzón empieza a incluir instrumentos de viento, sobre todo la flauta, que es la protagónica, la que protagoniza. Incluyó los violines, que hasta ahí no se tocaban tanto en Cuba, que después también se van a utilizar en la charanga, y la percusión cubana, que está presente en la mayoría de los ritmos. A ver por dónde seguimos. Ah, claro. Porque los vientos, ese protagonismo que lo tienen en el danzón, también lo tienen en el son montuno, también creado por otro matancero, que es un virtuoso ciego, tresero. Tresero es el que toca el tres, no sé si saben que es una guitarrita chiquita que tiene 3 cuerdas dobles, que fue un señor Arsenio Rodríguez, que a pesar de ser ciego, realmente fue de un virtuosismo brutal, y él es el que crea el son montuno. Son montuno del que subrayo la riqueza muy particular que tiene. Es muy bailable, tiene una forma armónica más elaborada que el son, es más intenso rítmicamente, y se caracteriza por los coros que se van repitiendo, por eso se le llama montuno. Y las letras del son montuno describen en general la cotidianidad con mucho humor y muchas veces con doble sentido. Así como al danzón se le agregaron los violines y la flauta, es muy importante en el son montuno la inclusión de los vientos.
Y tal es la influencia que tuvo el son montuno en los años 50 y 60, que me atrevo a decir que es el germen que da origen a la salsa. Tanto por los vientos, quizás más enérgicos, como por el despliegue de percusión y los coros montunos, esas voces de frases repetidas que también adoptó la salsa. Bueno, no voy a hablar mucho de los otros ritmos, pero tengo que mencionar al guaguancó, que no es de Oriente, no es de Matanzas como los sones, sino que viene de La Habana, del mismo periodo que cuando la abolición de la esclavitud, viene de la rumba, está basado en ritmos religiosos profanos o santeros, y en algunas variantes más conocidas que tiene el yambú, que es un ritmo más lento con mucho predominio de la percusión, o la columbia, que es más movida, pues es un ritmo de 6x8, donde lamentablemente en el baile el único protagonista es el hombre. Pero bueno, sí quisiera terminar nombrando dos cosas fundamentales en la música, en la cultura cubana, que es Leo Brouwer y la Nueva Trova. Leo Brouwer, además de ser el nieto de Ernestina Lecuona, la hermana de Ernesto Lecuona, Ernestina pianista, poeta, maravillosa, yo creo que Leo Brouwer es realmente el puntal de la música cubana. La música cubana clásica y la música cubana popular. Desde 1960 fue el director de los primeros departamentos de música del ICAIC. Para los que no saben qué es el ICAIC, es el Instituto Cubano de Artes Industrias Cinematográficas. Es el creador del Teatro Musical de La Habana, director y fundador del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC. Esa es la vertiente de la música popular. Yo considero que además de grandísimo compositor y director de orquestas sinfónicas, Leo Brouwer ha sido una referencia imprescindible para los jóvenes creadores surgidos a partir de la revolución como Pablo Milanés o Silvio Rodríguez, estos nuevos troveros que a todos nos conmovieron a finales de los años 60 con sus creaciones, que tanto nos influyeron a más de uno, me incluyo. Esa nueva canción latinoamericana que se hermanó con las composiciones de Daniel Biglietti, de Violeta Parra, de Chico Buarque, esa hermandad, gracias a la preocupación y a la permanente convocatoria de Cuba por la unidad y la integración de América Latina. Muchas gracias, Lidia. Riquísimo aporte. Pensamos que el tiempo iba a sobrar y estamos con el tiempo medio. Quiero simplemente, en nombre de la red, agradecer la presencia del embajador Esteban Catalina del Estado Plurinacional de Bolivia y de la embajadora Zula Popa de la República de Cuba. Y sin más, para no robarle tiempo a Marina, presentarles a Marina Cultelli, magíster en Educación, artista, licenciada en Artes Escénicas en el Instituto Superior de Arte en Cuba. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Artes de la UDELAR, aquí en Uruguay. Tiene múltiples publicaciones y una muy importante trayectoria teatral, con exposiciones plásticas y en el mundo, y cuenta en su haber con diversos reconocimientos nacionales e internacionales. Te damos la palabra, Marina. Bueno, yo voy a saltar algunas cuestiones porque estamos con breve tiempo, ¿cierto? Pero mi trabajo, más que nada, es también una, se podría categorizar como una denuncia. Sobre la subjetividad en disputa, el caso de Ángel Escobar, un tema de derechos en defensa de la memoria, la verdad
y la justicia. En los documentos de escritores no se solucionará ningún poema, pero, como dice Ángel Escobar, ya que estamos en la Feria Internacional del Libro, propician el conocimiento entre escritores de diferentes países. El hecho de escribir propicia una especie de solidaridad, de lucha por conseguir que nuestros libros se acerquen a los lectores, o aunque sea para que los escritores nos convirtamos en lectores unos de otros. Cierro comillas. La búsqueda a toda ultranza del éxito y la mediación de la propaganda han menoscabado el rol del escritor, de este escritor. Esta intervención trata de esa tergiversación, aniquilamiento y linchamiento mediático en revistas especializadas. Y aquí voy a situar que las revistas especializadas a nivel académico también responden a intereses hegemónicos y que son producto de una mediación comercial y económica en la cual las universidades, como la UDELAR, entre otras muchas, estamos luchando. Porque hay verdades que es necesario aclarar sobre una subjetividad en disputa. El caso de Ángel Escobar. Bien, ser poeta, vivir de su manera, aborreciendo los lugares comunes, es su verdad, su pensamiento poético. No tenían utilidad. Me circunscribo a él en la imperfección de su pensamiento en mi memoria. No pretendo explicar lo poético, donde toda realidad era cuestión de sus verdades, a veces ingenuas, curiosas, sin recetas, vértigo sin antídoto. Ángel huía del utilitarismo en una generosidad sin respuestas, donde todo era sentido desprejuiciadamente y sin intereses. Su poesía corta el aire hoy, interviene hoy, aquí, para no darnos descanso. Estas batallas de la cultura, como la que hoy está viviendo Cuba, y este es un sencillo caso, tienen ya en nuestro continente más de 500 años. Develar los supuestos, eslóganes anquilosados, subterfugios ideológicos prefabricados, academicismos a ultranza, hacer desconfiar, sospechar de lo aparentemente banal, lo que se presenta con piel de cordero. El objetivo de la poesía es poetizar. Nunca una verdad fue más obvia. El amor verdadero no tiene objeto que amar. Ángel proclamaba el desinterés del amor sin condiciones, tal como su poesía. Cuando vino aquí al Uruguay, invitado por Luis Bravo, Silvia Guerra y Mario Delgado a Paraína, al Festival Latinoamericano de Poesía del 93, le atormentaba su libertad poética y el no poder superarse a sí mismo como una incorruptible fidelidad sin concesiones. Hoy es considerado por muchos, junto a Vallejo, de principio del siglo, el mejor poeta latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX. Ángel Escobar es de los que nunca dejan de escribir mientras alguien los lea. Hoy, la editorial UNEAC vuelve a editar sus obras completas, pero yo no puedo hablar del mito, no quiero, sería una traición. Vengo a situar su sencilla humanidad. Me corresponde ejercer justicia sobre su memoria. Su voracidad por la lectura se presentó desde muy temprano y empezó a escribir cuando nos conocimos. Teníamos 16 años, ya andábamos con Martí en la cabeza y Franz Fanon abajo del brazo. Hoy Ángel, en lugar de ser colocado en la casilla de los negros ilustres por una revista norteamericana, debería de estar junto a los poetas de la descolonización, de las epistemologías afrocentradas de este sur. Su abuela había sido esclava. La memoria ancestral no cedía el paso ante la tragedia de la esclavitud. Autores como Morán Francisco usan y abusan de su paráfrasis sencilla sobre versos de José Martí cuando ve matar a un esclavo sin conocer su vida. Cualquiera se toma el derecho de decir lo que no sabe desde su blanquitud racista, porque Ángel era negro
Y para peor de males, a partir de los 28 años, cuando ya había escrito la mayor parte de su obra, debutó con una enfermedad psiquiátrica que, junto al feminicidio, su padre mató a su madre, lo llevó a suicidarse a los 39 años. Después de las muy arbitrarias y despóticas confusiones en revistas especializadas literarias del poder hegemónico imperante, parecería que ni los locos ni los negros tienen derechos humanos. Como los muertos están muertos y no pueden levantarse, valgan estas líneas en su defensa. Cuando nos enamoramos, a mi madre se le ocurrió presentarle a Benedetti. Y desde el 74 al 77 estuvimos visitándolo en Alamar. Fuimos los primeros en leer su borrador de poesía trunca sobre jóvenes poetas asesinados por el terrorismo de Estado en Latinoamérica. Los poemas de Ángel eran, como de costumbre, conversacionales, obvios, hasta que Benedetti empezó a trabajar con los intimistas. Aquellos poemas que a Ángel no le gustaba mucho mostrar. Esos casi 4 años fueron de aprendizajes. A los 19 años, Ángel fue el poeta más joven en ganar el premio David de poesía con viejas palabras de uso. Si Walt Whitman se pregunta ¿qué ruta debe seguir un poeta?, Ángel se dejó llevar por su camino sin tener tiempo para preguntarse por dónde pisaba. Bueno, después vino la época de la ENA, la Escuela Nacional de Arte, y del ISA, el Instituto Superior de Arte, que fueron vanguardias en la formación artística de la Revolución. La época de los amigos, el pintor Nelson Villalobos, Pon Juan, René Francisco, artistas visuales, el dramaturgo Alberto Pedro Torriente y tantos más. Con Santiaguito Feliú nos conocimos en el campamento de la Isla de la Juventud y empezaron a presentarse juntos, cantando, poetizando, teatralizando. Estábamos amaneciendo en grupos de lectura y colectivamente. En el ISA, Francisco López Sacha, que hoy es presidente de la UNEAC, que va a editar nuevamente sus obras completas, que anuncio que no son completas porque yo tengo poemas inéditos a las órdenes, fue nuestro profesor de artes dramáticas. Entonces llegaron para quedarse las fiebres. Pasó por allí la fiebre de Nietzsche, la fiebre de Borges, la fiebre de Feliberto Hernández, de Kafka, de Cortázar, de Octavio Paz. Les llamábamos así por la circunstancia febril que nos consumía en la lectura hasta altas horas de la noche, con libros que caían en nuestras manos y había que leerlos en un par de días y devolverlos y pasarlos a otros tan ávidos como nosotros. Nuestra época de extraer libros empezó con la obra completa de Borges en la casa de Basilia Paspartamatriu, otra poeta. Luego de leerlo, volvió a su lugar sin que nadie se diera cuenta. Y salíamos de Cinemateca los sábados, dejando atrás a Berman, Kurosawa, Tarkovsky, Buñuel, Fellini. Y llegábamos a lo de Basilia, un paréntesis para lo que fue Cinemateca en esa época, una gran formadora en lo que es el lenguaje audiovisual del cine. Bueno, en casa de Basilia se reunían grandes poetas como Pablo Armando Fernández, Antón Arrufat y otros notables. Conocimos, por ejemplo, a Virgilio Piliera en diálogo con Humberto Arenal, cuya familia aumentó la nuestra. Entonces, dejamos de sustraer libros para no romper las amistades. En realidad fueron 2 nada más. En la guerra contra cualquier activo de realismo socialista, a favor de la interculturalidad, donde el exilio latinoamericano tuvo su quehacer, su influencia, favoreció metáforas, imágenes literarias que surgían naturalmente, dando luz a su poesía. No era el tiempo bicéfalo, sino multicéfalo. Cuando Daniel Biglietti nos visitaba en La Habana, nos juntaba y hacía preguntas hasta llegar a Ángel. ¿Y usted qué piensa del Uruguay? Era el tiempo en que nos juntábamos en tertulias en el edificio detrás del apartamento de María Gravina
por entonces Premio Casa de las Américas. Esos encuentros se podían convertir en serenatas, en poéticos decires y canciones de Alberto Tosca, Ferrer o cualquier trovador que cayera con su guitarra. Era el tiempo en que se contrastaban versiones de poemas tirados en el largo sillón de la casa de Sir Andrés. Los fines de semana nos quedábamos hasta tarde en la casa de César López, donde iba también Efraín Rodríguez, y los domingos pasábamos la tarde con Eliseo Diego, ese grande poeta que nos hablaba de literatura y comentaba sus versos y sus viajes. Era el tiempo en que la perra de Reina María Rodríguez se tiró por el balcón, sin importarle los tantos premios literarios de su dueña, ante sus hijos sin asombro. Yo no podía hacer que un animal o que alguien se tirara por un balcón. En la antología poética cubana, Yo soy la culpable, de 1985, que hace Reina María, aparece una generación de poetas jóvenes intimistas. Ser intimista era romper con la generación anterior, que era caracterizada por una épica revolucionaria universalista y grandilocuente. En casa de Reina María, el movimiento de la palabra escrita se intercambiaba oralmente a causa de la escasez de papel y las dificultades para publicar. La abrumadora creación literaria se contraponía a los eximios recursos editoriales. Sigfredo Ariel, Osvaldo Sánchez, Marilyn Boves, Soleida Ríos, Sir Andrés, la actriz Marilena Diardes. Nos veíamos siempre. Luego se sumaron Rito Ramón Arroche y Caridad Atencio. Y bueno, después vino la generación de Edel Morales. Bueno, Rito Ramón Arroche llegó a nuestra casa en Alamar a sus 17 años y enseguida supe distinguir su poesía. Ángel lo adoptó y cuando lo despedimos, porque se iba para Angola, levantó la vista del plato, se iba para Angola a combatir. Entonces Ángel levantó la vista del plato y sin tono de reproche me dijo, él me dijo, el congrí no pega con el potaje. Y Rito se llevó aquella frase prendida en su memoria. En lugar de acusar mi poca habilidad en la cocina, citaba el contexto culinario de Lezama Lima o Carpentier y yo preguntaba, ¿por qué no cocinas tú? Cocina vos. Sobre la poeticidad política de aquella generación, dice Reina María Rodríguez. Nuestra generación vuelve al yo, que es volver a la intimidad. La guerra que se libró entonces fue por la individualidad y la intimidad como parte de lo social. Y voy a hacer un breve ejemplo. Una vez estábamos caminando por la calle Obispo y pasamos por la Moderna Poesía, que es una gran librería, y Ángel me dijo, ¿ves? Allí un día tú vas a entrar y van a estarle vendiendo mis obras completas y la vas a llevar porque mis obras completas son para que todo el mundo la lea. Y no era su banalidad, no era esa otredad, era para que todo el mundo lo lea, era para compartir sus palabras. Era el tiempo de las reuniones literarias en la casa de Reina María, los jueves por la noche, cuando uno había empezado a tomar forma, La Azotea, que además concluyó en 7 números de una revista literaria. Se compartía el terruso, allí donde una vez llegó Juan Gelman con sus lecturas, sus dilemas, sus preguntas sobre los desaparecidos. Mi padre, después de haber sido desaparecido, había pasado 5 años en la prisión de Rawson, en las mazmorras del Plan Cóndor, y había llegado a Cuba después de ser liberado. Recuerdo cuando mi padre estaba todavía desaparecido, caminábamos por Alamar rumbo al Golfito junto a mi madre, y mi hermana chica, Gabriela, saltaba sobre una rayuela. Con la solidaridad cubana, como tanta, para tantos y tantas, Ángel escribió varios poemas. Andrés por Bruno. Bruno era el nombre
de clandestinidad de mi padre, antes de que se encontraran en Cuba, después de su liberación. Aclaro que el primer error que se comete es identificar escritura con fecha de publicación. Un absurdo, ya que estos poemas están en el libro A Uso de Confianza. Y hay poemas publicados, la mayor parte de su obra fue escrita antes de su primera crisis, antes de los 28 años. Nosotros estuvimos juntos más de 12 años como pareja y nos casamos. Soy un testigo fiel. Los 7 poemas dedicados a mi padre, a su resistencia, a la tortura, a la cárcel, injustamente, equivocadamente, mentirosamente, en revistas literarias, son atribuidos a la vivencia del propio autor. Se aduce que Bruno forma parte de un desdoblamiento de su personalidad, la personalidad psiquiátrica del autor. Faltaban años aún para que se enfermara. Y se afirma que las torturas eran las que sintió Ángel en carne propia y no mi padre. Como si la solidaridad no existiera, como si no fuera cierta la sensibilidad de Ángel de ponerse en ese lugar de la otredad. Se deshacen los poemas en un nombre de una falsa deconstrucción y así queda la mentira instalada sin oportunidad de respuesta, porque los muertos están muertos y el suicidio de Ángel lo sepultó racializado y loco para quienes eurocéntrica y hegemónicamente se creen dueños de la verdad por vivir en el norte junto a los amos del mundo, desconociendo sus entrañas, como dijera Martí. Sin embargo, voy a saltar acá un poco, la mentira continúa hasta en otra voz, ahora en 2022, la de Belén Eulen de Franco. En el horizonte textual, comillas, en el horizonte textual está la escritura cínica del régimen castrista, la falta de libertad en Cuba, el desamparo en una especie de asesinato indirecto cometido por el Estado. Si yo fuera abogada, haría un juicio y que me demuestren que Ángel Escobar fue asesinado por el Estado. Ya se sabe que todo esto forma parte de una guerra sucia contra la cultura. Igual duele. Me pregunto si existen leyes para demandar tanta mentira. Para terminar, le pido al acusado que asuma su propia defensa. Del libro Epílogo famoso de Ángel Escobar, leo el poema Sobre un lugar común. Me preguntaron y no supe decirlo. Me callé o dije otras sandeces que eran menos comunes, menos lugar y menos ciertas. Lo hice pensando en tropos, estilo, insinuaciones, con palabras marcadamente gráciles. A lo mejor lo entienden los cronistas o a lo mejor se quedan sin saberlo, aunque le dé contento al exquisito. Aquellas mis palabras de entonces se cerraron, como acontecerá de aquí a algún tiempo, con la mismísima boca que las dijo. Sabía que Valery, que Paz, que Shakespeare, que Vallejo sabía, y el camino con tarjas inequívocas se torna implacable. Pero quiero decir que lo sabía, y que, a pesar de todo, ahora vuelvo a saberlo. Schindler, Safo, Rimbaud, y el camino con tarjas equívocas o no, vuelve a hacerse de nuevo intransitable. Me preguntaron y no supe decirlo, porque quería contar palabras inmortales para que el tiempo y yo fuéramos esa yunta que suavemente deja su raya en la parcela. Pero no quiero más ser enyuntado.
Prefiero ser el toro de embestida y no dejar que estrujen mis riñones los dueños del decir, ni el antologador, ni los que tienen muy suaves latifundios en revistas. Ahora quiero decir palabras bien mortales y citar con mi boca a quien me dé la gana, porque las ganas me vienen desde cerca. Ahora quiero quiero morir diciendo esto. Yo nací en un bohío, sin zapatos, porque hay otros que nacen con piel de desayuno y con zapatos. Les tengo odio a los buitres y al gusano, al que almacena puestos sin gorda oportunismos. Grito, ¡viva Fidel! ¡Dale duro a los yanquis! Quiero que no se muera el patria muerte y terminar diciendo torpemente que soy hijo de la revolución. Nunca más un lugar común fue más exacto. Puse la vara, Marina, para terminar con este coloquio que seguramente podía haber sido de 5 horas. Cuando empezamos dijimos que quizá una hora. Enorme, revistas. Cuando empezamos pensamos que una hora era mucho tiempo y una hora fue muy pequeñita. Solamente en nombre de la Red en Defensa de la Humanidad del capítulo A, agradecerles a todas y todos estar aquí, en particular a este hermosísimo panel. Diane, Nagui, Marina, muchas gracias.